Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Elvis y bueno, en esta ocasión estaremos continuando con esta serie de videos, las cuales consisten en resolver estos retos que nos ofrecen en la página Over the Wire. Entonces, como recordarán, nos habíamos quedado en el reto número 8, es decir, que ya teníamos las credenciales para ingresar a este reto. Y pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que haremos es ingresar al servidor a través del usuario Bandit8. Ingresamos la contraseña que obtuvimos en el video anterior. Y ya una vez dentro, eh, revisamos las instrucciones que, bueno, en este caso nos indican que la contraseña se almacena en el archivo data.txt y bueno, vendría a ser la única línea de texto que aparece solo una vez. Entonces, si nosotros verificamos el contenido de este archivo, vamos a poder ver que contiene varias cadenas de texto. Vamos a contar cuántas cadenas en total son. Como se puede observar, en total tenemos 1001 líneas compuestas por varias cadenas de texto. Y bueno, lo primero que podemos hacer para ir filtrando un poco todo esto y encontrar esta tarea que nos indican es utilizar, ¿no?, el comando sort, el cual nos va a permitir ordenar todas las líneas contenidas en este archivo y posteriormente no los va a mostrar. Entonces vamos a ingresar el comando sort data.txt y como podemos observar, ya tenemos todas nuestras líneas o cadenas de texto en completo orden, ¿no? Pero bueno, lo que queremos nosotros es ahora encontrar una única línea de texto que aparece solo una vez. Entonces para ello lo que haremos es utilizar el comando unique, que bueno, nos va a mostrar todas las cadenas de texto o palabras que se repitan dentro del archivo, ¿no? Entonces vamos a utilizar el comando sort data, añadimos una tubería, entonces ingresamos el comando unique, vamos a ingresar solamente el comando unique sin ningún parámetro. Entonces vamos a contar cuántas líneas tenemos ahora. Entonces, como se puede observar, tenemos 101 líneas, ya no 1001. Para verificar cuántas veces es que se repite cada línea, podemos utilizar el parámetro "-c". Entonces acá podemos ver que, bueno, esto lo vamos a quitar. Entonces, como les decía, acá vamos a poder ver la cantidad de veces que se repite cada cadena de texto, ¿no? Y en este caso podemos encontrar que específicamente esta cadena solo se repite una sola vez y bueno, ya tendríamos nuestra respuesta, ¿no? Pero bueno, existe también otro parámetro además del "-c", que vendría a ser el "-u", el cual nos va a permitir filtrar únicamente las cadenas de texto que se repitan solo una vez. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar el comando y bueno, ya tendríamos la contraseña o clave, ¿no? Entonces con esto ya habríamos concluido este reto o este nivel. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente nivel. Entonces ya teníamos la contraseña, que vendría a ser esta, ¿no? Entonces vamos a loguearnos al siguiente nivel, que vendría a ser el Bandit 9. Ingresamos la contraseña, que es la que obtuvimos en el reto anterior. Entonces ya tenemos acceso a este nivel. Y bueno, la tarea que nos asignan en este caso es que, bueno, de igual forma nos indican que la contraseña se almacena en el archivo data.txt. Y además nos dice que es una de las pocas cadenas legibles por humanos
y está precedido por varios caracteres de igual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es listar. Vamos a verificar el contenido del archivo data.txt y podemos ver que es un archivo medio extraño, ¿no? Pareciera ser un archivo binario. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es utilizar, en este caso, el comando strings, que bueno, este comando nos va a permitir ver los caracteres legibles para humanos. Entonces, vamos a ingresar el comando strings seguido del nombre del archivo. Entonces, en este caso ya tenemos acceso, ¿no? a todo el contenido legible por humanos. Entonces es bastante, ¿no? Por ejemplo, estos caracteres no nos sirven y bueno, esos son los que estamos filtrando para que no nos muestre. Entonces, como podemos observar, acá tenemos algunas cadenas de texto que están precedidas por el signo igual. Entonces, básicamente, nuestra contraseña, si la vemos, vendría a ser esta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para filtrar y que nos muestre solo el contenido con o las líneas que contengan un signo igual, vamos a ingresar una tubería seguido del comando grep igual. Entonces vamos a poner solo uno y como se puede observar ya tenemos acá, ¿no? Filtrado. Entonces podemos filtrar aún más ingresando otro igual. Entonces acá ya tendremos, ¿no? La contraseña es esta. Entonces con esto ya habríamos terminado este nivel. Vamos a salirnos. Vamos a pasar ahora al nivel 10. Entonces ya en el nivel 10 vamos a loguearnos nuevamente. Ingresamos la contraseña obtenida en el nivel anterior. Y bueno, ¿qué tenemos en este reto? Pues nos indican ahora que, bueno, nuevamente la contraseña se almacena en el archivo data.txt que contiene todos los datos codificados en base 64. Acá ya nos están dando prácticamente la respuesta, ¿no? Vamos a verificar el contenido de este archivo. Entonces tenemos ya nuestro archivo, el contenido de nuestro archivo que, bueno, en este caso se encuentra cifrado. Entonces este es un archivo de texto corriente, se podría decir, pero que está cifrado en este caso, ¿no? Y bueno, para descifrarlo vamos a utilizar el comando base64 de igual forma. Entonces simplemente ingresamos el comando base64 seguido del nombre del archivo. Entonces si ingresamos este archivo, lo que nos va a hacer es cifrarlo, ¿no? Para descifrar el archivo debemos utilizar el parámetro "-d". Y bueno, acá ya tendremos nuestro archivo descifrado, ¿no? Entonces con esto ya terminaríamos ya habríamos concluido este nivel. Entonces nuevamente salimos y vamos ahora a loguearnos con el usuario bandit11 para pasar al siguiente nivel. Ingresamos la contraseña que, bueno, es la que obtuvimos en el reto anterior. Y bueno, que tenemos acá, nos indican que bueno, la contraseña para el siguiente nivel se almacena en el archivo data.txt nuevamente, donde todas las letras minúsculas A y Z y mayúsculas A Z se han girado 13 posiciones. ¿Esto qué nos indica? Esto pues básicamente es un cifrado en ROT 13, ya porque nos están diciendo que gira, que todas estas letras se han girado 13 posiciones. Y bueno, básicamente en qué consiste este cifrado. Vamos, acá tenía un archivo cat ROT 13. Entonces tenemos acá nuestro archivo. Bueno, vamos a explicar en qué consiste esto del girado, ¿no? Entonces tenemos que
las posiciones 1 al 13, que vendrían a ser de la A a la letra M, se han posicionado a lo que vendría a ser las letras N y Z, ¿ya? Entonces, en este caso la A tomaría el valor de N, la B tomaría el valor de O y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si bien existen muchas páginas que nos permiten hacer este descifrado, en este caso vamos a utilizar la interfaz de línea de comandos de Linux, porque, bueno, vamos a suponer que no tenemos acceso a esas herramientas externas, ¿no? Existen herramientas tanto en internet como algunas herramientas de seguridad, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo netamente a través de del comando tr, ¿no? Entonces vamos a primero verificar el contenido del archivo. Entonces acá tenemos nuevamente un archivo cifrado que no es base 64. Ya, entonces... bueno, antes se me había olvidado indicar que para identificar, en el caso de que en el anterior reto no nos hubieran indicado en qué está cifrado nuestro archivo, ya, entonces nosotros para saber si es base 64 podemos identificar mediante estos signos, igual que generalmente se muestra, ¿no?, cuando nuestro archivo está codificado en base 64. En este caso no tenemos ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de pista, ¿no? Pero bueno, ya nos indicaron acá que el cifrado es ROT13. Entonces vamos a comenzar utilizando el comando tr. Vamos a comenzar descifrando, ¿no?, nuestro archivo. El comando tr viene de traducción, ¿ya? Entonces en este caso lo que nosotros queremos es mover o rotar todos los archivos mayúsculas y minúsculas de la A a la Z. Vamos a traducir estos caracteres, ¿no? Y los vamos a traducir de la siguiente manera. Los vamos a mover a la letra N Z. Y sí, aquí es ZA MN ZA M. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero estamos seleccionando nuestros caracteres, ¿ya? Y luego le estamos indicando que vamos a mover, que vamos a posicionar todos estos caracteres a, bueno, en este caso la N se va a volver una Z, la A se va a volver una M, la N minúscula se va a volver una Z y la A minúscula se va a volver una M. Entonces, ya, como podemos ver, ya tenemos acceso, ¿no?, a la contraseña para el siguiente nivel. Entonces, ya con el reto concluido, pasamos al siguiente nivel, que vendría a ser el 12, ¿no? Vamos a copiar. Ingresamos nuestra contraseña. Y bueno, ya estaríamos dentro del servidor. Y este reto ya, bueno, a partir del reto 12 ya, bueno, como que se empiezan a complicar ya un poquito las cosas. Entonces vamos a leer la orden. Nos dice que la contraseña se almacena nuevamente en el archivo data.txt, que bueno, es un volcado hexadecimal de un archivo que ha sido comprimido repetidamente. Para este nivel puede ser útil crear un directorio bajo el directorio de archivos temporales en el que pueda trabajar usando mkdir. Por ejemplo, mkdir, entonces nos está diciendo que luego copiamos el archivo y cambiamos de nombre y más, ¿no? ¿Por qué es que nos piden que creemos un archivo dentro del directorio de archivos temporales? Pues bueno, vamos a listar el contenido. Si nosotros, por ejemplo, queremos crear un archivo o mover, en este caso, a ver, o vamos a copiar data.txt a data2.txt. En este caso se puede observar que no tenemos los permisos o los privilegios necesarios para crear un archivo
dentro de nuestro directorio, ¿no? Entonces, básicamente es por eso que nos piden que lo creemos en este directorio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro entorno de trabajo. Vamos a ingresarnos al directorio de archivos temporales. Si listamos, vamos a poder... Bueno, tampoco tenemos los permisos. Entonces vamos a crear un directorio que le pertenezca básicamente a nuestro usuario actual y a nuestro grupo actual, ¿no? Para ello vamos a utilizar este comando que nos va a permitir crear un directorio temporal. Y bueno, acá nos lista, ¿no? Nos indica el directorio o la ruta del directorio que acabamos de crear. Entonces vamos a ingresar y bueno, entonces ya estaríamos acá, ¿no? Y como lo había mencionado anteriormente, tenemos ya acá nuestro usuario y nuestro grupo para Bandit 12. Es decir que ya tendremos los privilegios necesarios para hacer todo lo que queramos dentro de este directorio. Entonces vamos a copiar, en este caso, nuestro archivo, el archivo que se encuentra, ¿no?, en nuestro directorio principal, en nuestra home, que era data.txt. Lo vamos a copiar justamente acá, en este directorio. Entonces vamos a listar y, como pueden observar, ya tenemos nuestro archivo. Lo siguiente que vamos a hacer es mover nuestro archivo, simplemente por temas de que, a ver, vamos a darle antes, vamos a verificar qué tipo de archivo es. Nos dice que es un tipo de archivo de tipo ASCII, pero acá arriba ya nos dijeron que un archivo de texto, ¿no? Acá arriba nos indicaron que este ya es un archivo hexadecimal, es un volcado hexadecimal. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo de nombre simplemente para identificarlo, ¿no?, y decir que no es un archivo de texto como tal. Entonces vamos a mover a, por ejemplo, xdump data. Entonces, si verificamos el contenido de este archivo, perdón, podemos ver que es, como nos indican, un archivo hexadecimal, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es revertir este volcado, ¿no? Y para ello vamos a utilizar el comando xd, que nos va a permitir tanto crear como revertir estos volcados hexadecimales. Entonces ingresamos el comando xxd-r para revertir. En este caso seleccionamos nuestro archivo, el cual queremos revertir, y en este caso le vamos a denominar compreset-data. Bueno, entonces listamos nuevamente y ya tenemos nuestros dos archivos. En este caso, este vendría a ser el archivo hexadecimal y este ya no. Entonces, si verificamos el contenido de este archivo, o bueno, si verificamos el tipo de archivo que tenemos ahora, vamos a poder ver que este ya no es un archivo hexadecimal ni un archivo de tipo texto, sino es un archivo comprimido, ¿no? En este caso nos indican que es un gzip con la extensión gzip. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es descomprimir el archivo, o en este caso vamos a moverlo porque no vamos a poder descomprimirlo mientras tenga este nombre. Entonces vamos a mover el archivo compressedData a compressedData.gz para los archivos gzip, ¿no? Entonces, si verificamos, acá cada uno tiene su tipo de extensión. Para gzip.gz, para bzip2.bz2 y para tar la extensión .tar. Entonces ya una vez movido nuestro archivo, en este caso simplemente cambiamos de nombre, ¿no? Entonces vamos a ingresar tenemos que nuestro archivo sigue siendo un gzip, ¿no? Un archivo comprimido con extensión gzip. Entonces vamos ahora a descomprimirlo con el comando gzip
-d para descomprimir y seleccionamos el nombre del archivo. Listamos y tenemos acá nuestro archivo. Entonces vamos a verificar el tipo de archivo que tenemos, que acabamos de generar. Y bueno, nos indican ahora que ya no tenemos un archivo gzip, sino un bzip2. Para ello lo que vamos a hacer ahora nuevamente es mover o cambiar el nombre de este archivo. Entonces compress data a compress data.bz2, que vendría a ser la extensión para bzip2, ¿no? Entonces pulsamos enter, vamos a listar y muy bien, para descomprimir en este caso vamos a utilizar el comando bzip2-d para descomprimir, seguido del nombre del archivo. Listamos y ya tenemos nuestro archivo descomprimido, ¿no? Vamos a verificar nuevamente el tipo de archivo que generamos o que descomprimimos, y en este caso tenemos nuevamente un archivo gzip. Entonces vamos a mover o cambiar de nombre, ¿no?, a este archivo para poder descomprimirlo. En este caso dijimos que para gzip utilizamos la extensión gz. Listamos y tenemos nuestro archivo, ¿no? Para descomprimirlo vamos a utilizar el comando gzip-d compress.data. Listamos nuevamente, verificamos el tipo de archivo que acabamos de generar, y en este caso tenemos un archivo tar, que es uno diferente, ¿no? Entonces para ello nuevamente cambiamos el nombre de nuestro archivo. En este caso vamos a colocar un punto tar, y para descomprimirlo vamos a utilizar otro comando que es distinto, ¿no? Tar seguido de los parámetros -xf, los cuales el cual nos va a permitir descomprimir este archivo dentro de la misma carpeta, ¿no? Y con el mismo nombre, compress.tar. Entonces vamos a listar y tenemos acá nuestro archivo. Entonces vamos a verificar el contenido de este archivo. Para quizás ya tenemos un archivo binario, entonces no podemos leerlo, ¿no? Vamos a verificar entonces el tipo de archivo que tenemos. En este caso era, ya me olvidé, es data5, file data5, y tenemos en este caso un archivo tar nuevamente. Entonces vamos a proceder a renombrarlo, mover data5. En este caso lo vamos a mover a data5.tar, y para descomprimirlo utilizamos tar-xf seguido del nombre del archivo. Listamos y ahora tenemos nuestro archivo data6.bin. Entonces vamos a verificar nuevamente el tipo de archivo que tenemos, y en este caso tenemos un archivo bzip, ¿ya? Entonces nuevamente procedemos a cambiar el nombre. Sí, algo que se me olvidaba es que para ver, si bien podemos verificar con el comando file el tipo de archivo con el que contamos, es posible también hacerlo mediante el comando xd, ¿ya? Este comando nos va a permitir ver, ¿no?, en formato hexadecimal el contenido del archivo, y a través de estos parámetros o de esta cabecera vamos a poder identificar en este caso el tipo de archivo que es, ¿ya? En este caso tenemos que es un bzip2. Esto que les acabo de mostrar es más para ojos más expertos, ¿ya? Se podría decir. Entonces una persona experta en el tema de la seguridad informática y demás generalmente ya conoce estos parámetros porque siempre trabaja con estos tipos de datos hexadecimales, ¿ya? Entonces para ese tipo de personas es muy fácil identificar.
identificar las cabeceras hexadecimales y el tipo y a través de estas el tipo de archivo que tienen en manos, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, esto que vendría a ser un registro de firmas digitales de las cabeceras hexadecimales, ¿no? A ver, vamos a buscar bzip2. Entonces control F, bzip2. Entonces nos dicen que para este tipo de archivos vamos a tener esto en la cabecera, ¿no? Estos valores 42, 5A68, no sé si lo tengamos, 42, acá tenemos un 42, sí, 5A68. Entonces estamos en lo correcto, ¿no? Entonces nosotros simplemente con verificar o reconocer esta cabecera vamos a poder, y bueno, ya con mucha práctica vamos a poder reconocer el tipo de archivo con el que contamos, ¿no? En nuestro caso simplemente vamos a utilizar este comando que vendría a ser file, que bueno, ya nos está indicando qué tipo de archivo es. Entonces ya con nuestro archivo lo que vamos a hacer es nuevamente cambiarle el nombre data6 data6.bin a data6. En este caso ya no va a ser bin, sino va a ser un bz2. Cambiamos el nombre, tenemos acá nuestro archivo, y para descomprimir vamos a utilizar el comando bzip2 -d y data6. sí, ese es nuestro archivo. Listamos y tenemos ahora nuestro archivo data6, ¿no? Entonces vamos a ver el tipo de archivo que generamos, data6. Entonces tenemos ahora un archivo de tipo tar, ¿no? Data6, bzip2. Ya tenemos un archivo de tipo tar. Ah, sí, claro, perdón, me había perdido un poquito. Entonces ya ya que tenemos nuestro archivo, vamos a moverlo, vamos a cambiarlo de nombre. En este caso vamos a moverlo con data6 a, vamos a cambiar de nombre data7.tar. Entonces ya con nuestro archivo renombrado podemos proceder a descomprimir tar-xf data7.tar. Descomprimimos el archivo y ya tenemos nuestro siguiente archivo, que vendría a ser el data8, ¿no? File data8. Entonces en este caso tenemos que es un archivo de tipo gzip. ¿Ya? Entonces nuevamente procedemos a renombrar nuestro archivo data8, ¿no? data8.bin. Lo vamos a renombrar a data8.gz para gzip gz, ¿no? Listamos y tenemos nuestro archivo data8.gz. Vamos a descomprimirlo con el archivo gzip-d data8gz. Listamos nuevamente el contenido de nuestro directorio y tenemos ahora nuestro archivo data8. Simplemente si verificamos el tipo de archivo con el que acabamos de generar, tenemos que es un archivo de tipo texto, ¿no? Entonces si verificamos el contenido de este archivo, tenemos ya la contraseña. Entonces con esto ya habríamos concluido, ¿no? Este reto. Entonces de momento lo vamos a dejar acá y ya en un siguiente video vamos a estar continuando con los siguientes retos. Gracias.